La agricultura en Ark te permitirá domesticar hasta 10 veces más rápido e incluso a nuevas criaturas con varias recetas. Te va a ayudar a defender tu base y sobre todo podrás obtener todos estos recursos desde la comodidad de tu casa. Es por eso que en este video te voy a explicar todo lo que necesitas saber sobre la agricultura en Ark Survival Evolved y Ascended desde cero, abarcando desde el cómo funciona, qué objetos necesitas, qué diferencias hay entre cada juego y al final te daré algunos consejos que he aprendido con el tiempo para que puedas sacarle el mayor provecho a esta mecánica. Primero que nada, cualquier plantación que vayas a hacer va a necesitar 4 cosas básicas para poder funcionar: una semilla de lo que quieras plantar, un huerto, agua o un sistema de irrigación y por último, heces o fertilizantes. Primero vamos con las semillas. Estas las puedes conseguir de distintas maneras, ya sea recolectando plantas con la mano, abriendo suministros aéreos o directamente recolectando plantas con la ayuda de dinosaurios. Sin embargo, la mejor criatura que te va a ayudar a obtener muchas semillas va a ser el iguanodón, ya que después de recolectar plantas con él, te va a desbloquear una opción para convertir las bayas y verduras de su inventario en semillas. Y la ventaja de esta criatura es que la puedes domesticar relativamente temprano en el juego, y para ello solamente tienes que dormirlo y darle de comer cualquier tipo de baya. Una vez tengas la semilla de lo que quieres plantar, simplemente tienes que colocar un huerto, abrir su inventario y poner la semilla en su interior. Pero ten mucho cuidado, ya que no puedes colocar todo tipo de semillas en cualquier huerto. De hecho, cada uno tiene capacidades distintas. Por ejemplo, el huerto pequeño solamente te va a dejar plantar semillas de bayas, como las amaberries, mejoberries, tintoberries y más cosas por el estilo. Mientras tanto, el mediano, además de dejarte plantar bayas, ahora también te va a dejar sembrar vegetales, como la papa, zanahoria, limón y el maíz. Y por último está el huerto grande. Aquí ya podrás plantar de todo: bayas, vegetales, pero también semillas de planta X, Y y Z. Es decir, plantas defensivas que una vez que crecen por completo, atacarán a cualquier enemigo de la cercanía. Un tip si quieres ahorrar espacio y plantar muchas cosas en un espacio muy reducido es que puedes apilar los huertos uno encima de otro. Con esto puedes utilizar cada uno para plantar exactamente lo mismo o ponerles cosas diferentes a cada parcela. Sin embargo, aparte de las limitaciones de las semillas, el tamaño de los huertos no va a influir en la cantidad de cultivos que vas a poder obtener. Lo único que sí depende del tamaño es la cantidad de agua total que podrán almacenar cada una. Y hablando de esto, existen 3 formas para poder hidratar tus huertos. Puedes utilizar un contenedor de agua como un odre o jarra de cristal para transportar el agua directamente hacia el huerto y vaciarlo manualmente. También puedes utilizar algunas habilidades de las criaturas, o la opción más eficiente es establecer un sistema de riego completamente automático. Esta parte la vamos a separar en 2 porque este sistema es ligeramente distinto entre ambos juegos. Por ejemplo, en Ark Survival Evolved necesitas desbloquear engramas o planos de la toma de succión de agua, los otros tipos de tuberías y al final ocuparás el grifo de piedra. Una vez que tengas todo esto desbloqueado, simplemente tienes que colocar la toma de agua en una fuente cercana. Enseguida tienes que ir haciendo un caminito con las tuberías hacia la zona de tus cultivos. Y justo cuando llegues a ellos, solamente tendrás que colocar el grifo de piedra al final y listo, tus plantas se van a regar de forma automática. Mientras tanto, en Ark Survival Ascended no existen tuberías y en su lugar tienes que utilizar el pozo de agua para realizar esta función. Es decir, una vez que coloques la toma de succión de agua, puedes entrar al menú radial y activar la función de mostrar rango. Cuando hayas hecho esto, te va a aparecer alrededor de ella una cúpula de color azul. Esta te va a mostrar el rango de hasta dónde va a llegar el suministro de agua. Si esta no alcanza a llegar a tus cultivos, justo antes de que termine el borde, coloca un pozo para que ahora sí les llegue. Una vez que tengas las semillas, el huerto y el agua, vas a necesitar fertilizante para que la planta pueda empezar a crecer. Para esto puedes utilizar las heces de tu personaje o las de los animales. Cuando las tomes, tienes que colocarlas en cada parcela y luego de esto, en la interfaz te va a aparecer la cantidad actual de fertilizante que tiene tu huerto.
Pero si quieres obtener la mayor cantidad de este recurso, intenta buscar las heces que sean más grandes, ya que van a ser por lejos mucho mejores que las pequeñas. También puedes convertir todo tipo de heces en bolsas de fertilizante directamente, una alternativa que va a durar mucho más tiempo que las heces. Y para poder crear este recurso, puedes utilizar una caja de composta. Tienes que colocar 3 heces de cualquier tamaño y 50 piezas de paja. Luego tienes que esperar 1 hora de la vida real para que finalmente todo esto se convierta en una sola bolsa. Sin embargo, este es un método bastante tardado, pero si quieres una alternativa más rápida, puedes ayudarte de un escarabajo pelotero para que convierta las heces en fertilizantes de forma directa. Sin embargo, esta criatura tiene una diferencia muy importante en ambos juegos, ya que en Ascended, este será capaz de recoger de sus alrededores todas las heces que estén en el suelo. Mientras tanto, en Evolved, tú eres quien debe juntar todo esto y ponérselo en su inventario, y de forma manual, activar el modo de deambulación para que pueda empezar a transformarlo en composta. Como nota importante, este modo de deambulación es necesario que lo actives en ambos juegos para que pueda crearse este recurso. Y para domesticarlos, simplemente tienes que colocar heces en el último cuadrito de la derecha de tu barra de herramientas. Enseguida tienes que acercarte a él y alimentarlo hasta que finalmente se domestique. Sin embargo, también existe otra forma de conseguir fertilizantes, y es directamente construyendo un inodoro. Y es que una vez que colocas esto y lo conectas a las tuberías de agua en Evolved o está en rango en el agua de Ascended, podrás sentarte y hacer tus necesidades, y cuando actives el flujo de agua, podrás convertir lo que hiciste en una bolsa de fertilizante. Además que te va a dar un aumento del 33% a toda tu experiencia obtenida durante 2 minutos. Bien, ahora que ya sabes todo esto, ¿qué pasa si las plantas se les agotan los fertilizantes por completo o se quedan sin agua? Pues luego de que esto suceda, los huertos se van a empezar a degradar lentamente hasta que finalmente se quede la parcela completamente vacía. Pero si logras reponer el recurso faltante antes de que la plantita desaparezca, este proceso se va a cancelar y podrás continuar consiguiendo recursos. Bien, ahora con todo esto, ya sabes todo lo básico para poder empezar a plantar en Ark. Pero si quieres acelerar el crecimiento de cultivos y reducir el fertilizante usado, necesitas conocer y aprovechar el efecto invernadero. Básicamente, una vez que rodeas tus cultivos con estas estructuras, por cada una se te irá incrementando en porcentaje, llegando a un máximo de 300%. Pero si quieres conseguir todo este porcentaje, necesitas construir al menos 20 estructuras de invernadero, abarcando desde las paredes, pero sobre todo enfocándote en los techos, que va a ser lo más importante. Una vez que hayas hecho todo esto, cada huerto te mostrará en la interfaz el porcentaje de efecto invernadero. Y créeme que esto va a marcar una gran diferencia en el crecimiento de tus cultivos, porque si los plantas sin este efecto, van a tardar un día de la vida real para que puedan crecer completamente. En cambio, si consigues este porcentaje máximo, este tiempo se va a reducir considerablemente de 1 hora a 3. Bien, ahora pasemos con algunos tips que he aprendido con el tiempo que te van a ayudar mucho en este proceso. Si vas a utilizar un escarabajo pelotero para generar fertilizante, te recomiendo que lo pongas en una jaula de madera. Esto para que cuando actives el modo de deambulación no se te escape del lugar. Y además, podrás acceder al propio inventario del escarabajo estando la jaula completamente cerrada. Otro tip es que el búho de las nieves va a ser capaz de regurgitar un pellet, el cual puedes utilizar como fertilizante. Y de hecho, de toda la categoría de heces, esta va a ser la que mayor cantidad de composta te va a otorgar. Con la llegada del DLC de Bob's Tall Tales, podrás desbloquear en el nivel 20 una pala, que al momento de crearla y utilizarla en uno de tus huertos, vas a incrementar un 30% la efectividad de producción de tus cultivos, y con el tiempo, el porcentaje descenderá a 20. Si quieres conseguir la mayor cantidad de heces justo al inicio del juego, puedes intentar domesticar a un Phiomia, ya que una vez que le des de comer muchas bayas estimulantes, va a empezar a hacer del 2 como si no hubiera un mañana. A pesar de que en ambos juegos existen grifos de piedra y metal, ninguna tiene una diferencia real en efectividad o velocidad de irrigación,
y lo único que en realidad cambia es que muchas criaturas no pueden romper estructuras de metal, y en general serán más resistentes a cualquier ataque. Los huertos pueden rellenarse con agua de lluvia, sin embargo, debido a la baja frecuencia de este evento en muchos mapas, no te lo recomiendo como método principal. Pues bien, ahora ya sabes todo acerca de la agricultura en Ark Survival Evolved, Ascended, sus diferencias y todo lo que necesitas saber para poder aprovecharlo al máximo. Si te quedaste con alguna duda, tienes alguna aportación o quieres ver alguna otra guía sobre algún tema, te invito a que lo dejes aquí abajo en la caja de comentarios. Así que pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó, te sirvió o te interesó, te invito a que dejes tu delicioso like, ya que con esto nos demuestres de que quieres ir viendo más contenido como este. Ahora sí que pues sin más, nos vemos y hasta la próxima.